Un placer estar aquí con ustedes. Mire, a mí en particular me preocupa muchísimo una preocupación, una publicación que hizo el diario El País de España, de unas declaraciones que dio un señor que se llama Giuseppe Quarta, ese nombre, él es director del grupo Dios por el Canal. El diario El País, que es uno de los 5 diarios más influyentes del mundo, o sea, la repercusión que tiene una noticia en el país es mayor que cualquier otro medio, exceptuando New York Times, Le Monde, el Corriere de la Sera, y son los periódicos que están en esa lista de los más influyentes. El señor Quarta dijo: estamos en condiciones operativas de entregar la obra en un plazo establecido, era abril de 2016, pero, dice Quarta, es imposible si la autoridad canal de Panamá mantiene su actual ritmo burocrático y de pagos, lo que retrasará 6 meses la inauguración. Esa es una cita que le hago del señor Quarta. Sí, nosotros la hemos visto aquí en los medios locales. Primero que nada, que la burocracia a que él se refiere es que el UPC tiene que cumplir con el avance que ha facturado, realizado en campo, antes que nosotros podamos hacer pago. Cuando se recibe una factura mensualmente y tenemos 56 días para pagarla, normalmente nos toma alrededor de unos 15 a 20 días hacer la revisión y el pago se hace inmediatamente posterior a eso. O sea que siempre, de una manera muy regular, nosotros pagamos en menos de 30 días. Así que ahí no hay... Un plazo civilizado. Es un plazo normal en cualquier empresa. Es más, para la magnitud de esta obra, pagar en 30 días o menos, porque la mayoría de las veces pagamos en menos de los 30 días y hasta 20 días de haber recibido la factura. Lo que sucede es que a veces nos facturan eventos o actividades que dicen que están a un 100% y cuando vamos afuera pues está a un 30, un 50, un 70% y nosotros reconocemos únicamente lo que en verdad en campo se ha logrado. Además de eso, se verifica la calidad, o sea que si por alguna razón sí se ha hecho algo, pero no se ha hecho de la calidad, nosotros no pagamos el 100% de esa actividad. Son rigurosos en la inspección. Nosotros somos rigurosos en nuestra inspección porque nosotros tenemos que sustentar cada pago que se hace. O sea, si ellos nos presentan una factura de 50 millones y al final quedamos nosotros pagando 33, no es porque nosotros no podamos o no queremos pagar los 50 millones de dólares, sino que no hemos podido recoger en el campo la evidencia necesaria para sustentar un pago que luego, inmediatamente de haberlo hecho, va a ser auditado por nuestro fiscalizador general. O sea, por un tema de contabilidad, el pago no es lo que demora, lo que él se refiere a burocrático es a la aceptación de la factura, digámoslo así. Exactamente. Eso es lo que una vez nosotros le decimos a nuestra gente de pago de que hagan el pago, o sea, la gente de finanzas, la ejecución es en 2 días. O sea que la parte que toma tiempo es la verificación en campo, la verificación de la calidad y la verificación de la documentación, porque todo es parte de ese pago. O sea, son 3 elementos importantes que ellos tienen que cumplir. La aceptación del trabajo más que el pago de la factura como tal. Exactamente, pero todo el proceso está dentro de esos 30 días que le estoy diciendo. O sea, desde que ellos presentan la factura, nosotros verificamos, nosotros sustentamos lo que se puede pagar y entonces se paga. Si hubo vamos a decir, un 20% que no se le reconoció en ese pago, por alguna razón, el próximo mes se recoge si es que ellos cumplen con completar ese trabajo también, además de lo otro que ellos hayan adelantado. Así que es totalmente errado, es falso, es malintencionado en estos momentos. Recordemos que UPC ha tenido ya una historia de que siempre que está cerrando el año tienen algo de esto andando, y yo asumo que tiene que ver por los cierres de las empresas, los cierres financieros de las empresas, que en alguna manera pues quieren reflejar algunos ingresos adicionales o lo que fuese. Pero en este sentido nosotros invitamos a que cualquiera que quiera independiente hacer auditos de cómo nosotros estamos haciendo los pagos, cómo estamos verificando y si es cierto o no que las facturas presentadas representan en verdad lo que en campo se ha completado. Nosotros estamos siempre abiertos porque el fiscalizador general lo hace religiosamente todos los meses y reporta a la junta directiva posteriormente a eso. Señor, ¿usted recuerda en este artículo o esta entrevista hace mención de que ellos están listos para entregarlo en abril, pero que
que por tema de pagos y demás podría demorar, que me pareció en el momento de leerla como una amenaza, y le dije acá que me parecía algún tipo de chantaje. Luego leí otra noticia de que como la obra está ya casi en un 96%, inclusive si Grupo Unido por el Canal prefiere o decide no hacerlo, ya sea por tema económico o por voluntad, la administración del canal estaría lista para completar esta obra y entregarla en abril. Creo que lo salió la prensa mencionándolo en un artículo. Sí, bueno, creo que yo he hecho ya algunas comunicaciones al respecto. Creo que aquí lo importante es que con ese comunicado yo sé que Cuarta, él es irrespetuoso de la autoridad del Canal de Panamá, es irrespetuoso de Panamá. Nosotros no le debemos plata a nadie, nosotros pagamos todas nuestras cuentas cuando se deben de pagar, bien justificadas, pero nosotros no vamos, si eso le llaman burocracia, pues nosotros no vamos a pagar nada que no esté meramente justificado en el campo. Y esa parte aparentemente GUPC no la ha entendido desde el día 1 que comenzó a trabajar con nosotros. Nosotros tenemos 6 años de esta relación, no hemos cambiado en lo absoluto la forma de hacer el trabajo de campo, de reconocer los pagos. Es más, ellos hablan de que nosotros le debemos una cantidad de 250 millones de dólares, creo que salió por ahí. Esa es la cifra que se ha usado. Si vamos a hacer la matemática sencilla, nosotros ahora mismo nada más nos quedan alrededor de 150 millones de dólares por pagarle. De aquí, del contrato, de aquí al mes justamente de abril, a razón de 30 o 35 millones de dólares mensuales. Eso es más o menos lo que, para lo que queda por pagarle de la misma obra. O sea que si nosotros le debemos 250 millones de dólares, o sea, ya en verdad nos estarían entregando la obra en este momento, porque nosotros llevamos bien clarito lo que se tiene que pagar a través del tiempo, basado en un cronograma que ellos nos dieron en el año 2010, y en eso pues religiosamente hemos cumplido. Así que para mí es una falacia el que estén en estos momentos diciendo que hay mucha burocracia. En verdad lo que hay es un procedimiento que se sigue, muy conocido por ellos desde el día 1, y que eso lo seguimos con todos los contratistas nuestros, no solamente GUPC, sino al contrario, GUPC es el que mejor se le paga comparado con los otros contratistas que sí se les paga los 30 días exactamente. Administrador, me preocupa mucho perdón, continúe. Sí, lo único que sí, nada más para completar la pregunta, sí, en efecto nosotros hemos dicho que estamos en posición de terminar la obra. Recordemos que la mano de obra, principalmente el 95% hoy día es como 95% panameña, la que está ejecutando la parte remanente de la obra. Las esclusas ya están construidas, o sea, con excepción de las reparaciones que ellos están llevando a cabo por problemas internos de ellos, no se le pueden abocar al Canal de Panamá, y que ellos esperan terminarlos en el 15 de enero y hacer las pruebas entre el 15 de enero y el 30 de enero del 2016. Nosotros lo que queda por delante, en verdad, estamos hablando de distribución eléctrica, estamos hablando de algunos temas electromecánicos y controles. Las excusas están terminadas, las excusas ya han sido hasta cierto punto probadas, pero lo que viene es una serie de pruebas de 2 meses, mínimo 2 meses, intensa, para las pruebas de aceptación que empezarían entre febrero y marzo y se llevarían hasta abril, cuando ya estuviéramos pasando ya un buque para probar también la navegación, que no tiene nada que ver en sí con la misma esclusa. O sea que nosotros estamos en capacidad, si por alguna razón GUPC desde un punto de vista de finanzas o un punto de vista técnico se siente incompetente de poder terminar esta obra, nosotros estamos en capacidad de asumir esa responsabilidad nosotros mismos, y ya veremos las demandas que cursaremos en su momento para poder subsanar este problema. Eso está en el contrato también, los daños y perjuicios, etcétera, están en el contrato. Bueno, en el caso que ellos incumplan el contrato, nosotros tenemos también recursos. Uno de ellos, hay que recordar, que ahora mismo hay una limitación de responsabilidad a 600 millones de dólares. Una vez ellos abandonan el proyecto, la responsabilidad es ilimitada, y eso está en el contrato. Vamos acá a conversar, regresamos aquí con el ingeniero Jorge Luis Quijano, administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, que está con nosotros esta mañana aquí en Info Análisis, un programa para la gente pensante, así como usted. Hay una nota, y me remito nuevamente al diario El País por el impacto que tiene fuera del país esto,
casualmente para efectos de los clientes de nuestra institución, de nuestra organización. Dice el diario El País que el señor Cuadri dijo que la ACP le ha prestado al Grupo Unidos por el Canal más de 860 millones de dólares para el año 2018. Ahora somos ajustistas, ¿cómo es el tema? Bueno, recordemos que el año pasado, justamente para esta época, el año antepasado, justamente para esta época, en el 2013, entramos en una disputa grave con GUPC y que al final llegamos a un acuerdo, nos tomó varios meses llegar a ese acuerdo y ese acuerdo se firmó a finales de marzo, principios de abril del año pasado. Y en ese acuerdo ellos iban a buscar 400 millones de dólares, que era bajo la entrega de nosotros de la garantía, o sea, la garantía de Zurich para terminar la obra. Y nosotros íbamos, de nuestro lado, íbamos a permitirle tener la moratoria de los fondos que nosotros le habíamos dado en adelanto para poder ir avanzando la obra. O sea, el contrato tenía un total de 600 millones de dólares en adelanto que se le iba a dar. Además de eso, le habíamos dado otros adelantos en su momento que lo sumaban casi 800 millones de dólares y que hoy son 860 millones de dólares. O sea que nosotros sí le hemos dado suficientes fondos para que ellos puedan ejecutar la obra adicionalmente. Y están en una moratoria de pago de vuelta a Panamá, o sea, de pago de vuelta a la ACP, hasta el 2018, siempre y cuando ellos cumplan con ciertos hitos. Uno de los hitos Es abril 2016. no, es marzo 22 de este año, de que las esclusas estén funcionales. ¿Qué quiere decir las esclusas funcionales? Quiere decir que puedan pasar un barco y que a lo mejor todavía le quedan algunos trabajos, siempre hay punch list de pinturas y demás, retoques, carreteras internas y demás que no son clave para la operación, pero que puede quedar algo pendiente. Pero la parte funcional tenía que terminarse en marzo 22 del año próximo. ¿Qué pasa? De ahí en adelante, por cada día, vamos a ponerlo en meses, por cada mes que ellos se retrasan de esa fecha, o sea, vamos a ir al 22 de abril, estamos hablando que entonces se le quita 3 meses, porque tiene un multiplicador de 3 de la cola de 2018, o sea que tienen que repagar entonces, en vez de en diciembre de 2018, tienen que repagar toda esa cantidad de plata que nos deben a nosotros 3 meses antes. O sea que para septiembre 30 tendrían que hacer el pago. Y si fuesen 6 meses, entonces sería 18 meses lo que ellos tendrían que recortar de la cola. O sea que también hay un incentivo de parte de ellos de terminar la obra en el tiempo que habíamos acordado. La parte de terminar la obra, estoy hablando de que esté funcionando para poder pasar buques. Y en base a eso, nosotros mantenemos nuestra parte de que le vamos a mantener hasta el 2018. En algunos casos en 2016 y otras partes en 2018. Mire, Sacirba y Hermoso, estas son notas que han salido en varios medios de España, no de ahora, sino hace mucho tiempo. Ha sido denunciada en varias ocasiones por irse al piso en las licitaciones para posteriormente reclamar sobre costos que superan millones de dólares. Hay pruebas al canto, yo las leí. Un aeropuerto, carreteras y otras cosas, donde macro obras, todas, donde se tiraron al piso y después cobraron sobre costos millonarios. Tiene esa mala fama. Entonces, yo me pregunto si en Panamá no se hizo el due diligence suficiente para saber que estos señores, quiénes eran y cuál era el modus operandi de ellos. Esa es una. Y la otra es como 5 comisiones técnicas que fueron designadas para esta obra. Las 5 le dieron el pase adelante en la administración de Alemán Subieta, estoy hablando. Y le recomendaron además que se suscribiera el contrato. Incluso Deloitte, se llaman ellos, ¿no? Deloitte dio la aprobación. El due diligence está en duda en este caso por todos los antecedentes que tiene esta empresa española, Sacirba y Hermoso. Mira, yo creo que primero que nada hay que aclarar de que esto es un consorcio, no es una empresa. Que cada miembro de ese consorcio es solidario, responsable solidariamente ante la Autoridad del Canal de Panamá. O sea, ¿qué quiere decir? Que aunque tú tengas, al final, llegues a quedar con un miembro que es poco débil, los demás tienen que recoger esas obras, porque todos los
toda la responsabilidad también recae sobre cada uno. Es solidario. Es solidario, totalmente solidario, no mancomunado, porque SACIR tiene 48% y Salini Impregilo tiene otro 48%. Entonces, un 3% que tiene, 1% que tiene CUSA y el 3% que tiene Yandel. Entonces, todos son responsables de la Autoridad del Canal de Panamá. En el momento que se hizo la calificación, o vamos a decir la precalificación, estamos hablando de temprano, en el 2007 fue que se sacó de la licitación, y la precalificación creo que se hizo fue en diciembre del 2007. Luego se tuvo todo el 2008 hasta el 2009 en marzo cuando se entregó. Durante todo ese periodo hubo muchas variantes que se estuvieron dando en los aspectos financieros. Recordemos que también tuvimos el colapso en septiembre de 2008. O sea que habían empresas que habían tenido alguna variación. Nosotros encontramos durante ese periodo de tiempo de que las variaciones que habían habido no habían afectado tanto a ninguna de las empresas como para descalificarlas, porque justamente había esa responsabilidad solidaria ante la CP por cada uno de ellos. Salini Impregilo, por ejemplo, se ha robustecido al Salini Construcciones haber adquirido Impregilo. O sea, que ahora mismo recientemente, eso fue hace como 2 años. Y o sea que esa empresa está aún más fuerte. Yandenul es una empresa internacional de mucho renombre, una de las 4 empresas de dragado más grandes del mundo, y se mantiene así y hace trabajo en todas partes del mundo y lo hace muy bien, y lo ha hecho también con el Canal de Panamá, aparte de lo que ha hecho con GUPC. O sea que aquí queda es SACIR, que es el que aparentemente es el que ha tenido mayores dificultades financieramente, y que alguno de esos ha tenido que ver con Repsol y otras situaciones muy internas de ellos. Pero la verdad es que nosotros sentimos de que hay suficiente robustez de parte del consorcio para llevar adelante y terminar la obra. Hay algunos miembros, como en el caso de SACIR, que sienten que ellos necesitan ayuda económica para poder seguir adelante con la obra, y nosotros no estamos de acuerdo con esa situación. Los adelantos, por ejemplo, que hemos hecho nosotros, todos están garantizados por cada uno de los miembros del consorcio. O sea, no es que es una plata que simplemente le dimos, no hay garantías, hay garantías corporativas, y hay también 548 millones de dólares en cartas de crédito que le respaldan lo que ellos tienen del otro lado que nos deben. Son las garantías, ¿no? Que son garantías. Eso cuando se licitó en ese momento, 2007, admitía reclamo. Yo recuerdo haber conversado con una representante de Pextelo, que fue una de las empresas que perdió, que aunque perdía cobraban una parte porque el tema de la licitación era muy cara, y ellos ellos manifestaron su incomodidad un poco por el tema CUSA y la relación familiar con la familia alemana, pero no se quejaron. O sea, que creo que había el tema de la posibilidad del reclamo o de apelar, o como se hacen en todas las contrataciones públicas, y ellos hicieron ese reclamo muy en privado, pero nunca lo hicieron público en una apelación que creo que sí se permitía, y el otro grupo tampoco apeló, ¿verdad? La decisión final que se tomó. El segundo grupo, Acciona FCC. Bueno, el otro grupo español, que sí era un grupo meramente, prácticamente todo español, ellos nunca mostraron ningún tipo de desacuerdo con la adjudicación. Claro, ellos también estaban totalmente fuera de liga en cuanto a la parte económica. Tenían una buena propuesta técnica, que fue el caso también que yo sí quiero aquí resaltar, que en la comparación las propuestas técnicas, la de GUPC era la mejor, y ese fue parte de los puntos que ellos recibieron a favor de ellos, no solamente el hecho de que tenían un mejor precio, pero nosotros aquí nosotros lo que vemos es que en verdad ha habido una forma de manejarse, a diferencia de lo que planteaba Eduardo sobre Alberto Alemán Zubieta. Yo recuerdo varios años antes que Alberto me llamó a mí y a otros y nos dijo: mira, yo estoy saliéndome de CUSA totalmente,
creo que fue por allá por el año 2005 o 2004, y donde él vendió todas sus acciones, y hasta ese momento USA no se le había permitido hacer ningún trabajo en el canal de Panamá. Creo que le reclamaban a los familiares a él de que lo había dejado por fuera de exactamente, y ya estaba como fastidiado de eso, así que él dice: yo voy a vender mis acciones, creo que tenía como el 20% de las acciones, y las vendió, y posteriormente CUSA se ganó varios proyectos. Además, CUSA fue la que se ganó Pacuno, o sea, si se acuerdan, la primera excavación fue Pacuno, y esa se la ganó CUSA a muy buen precio, con mucha competencia. Hubo, creo que fueron 10 que licitaron, y CUSA se lo ganó bien. También nos demandó, nos hizo un reclamo, lo cual nosotros le ganamos, pero hicieron muy buen trabajo. Así es que por ese lado yo no creo que ahí nunca hubo ningún problema de que porque CUSA había una preferencia. En verdad, el ingeniero alemán nunca estuvo involucrado en lo que fue el proceso de selección, excepto al último él sí puso el precio de referencia, y ustedes lo vieron públicamente, que fue el que insertó en ahí. Ni yo sabía el precio de referencia, solo él sabía el precio de referencia, pero por todo lo demás todo el proceso fue totalmente al margen de, y el único que mostró en un momento preocupación fue Bechtel, el grupo japonés americano, que tuvieron su posición al respecto. Nosotros tuvimos un briefing de salida con ellos, y ellos decidieron no protestar después de haber investigado bien todo. Y ya se habían quejado antes en Panamá con el tema de los puertos, ¿no? Por allá por 1900. Cuando George Shultz, Así es. Ernesto Pérez Valladares, me consta, yo estaba... Ya se había quejado Bechtel con ese tema. Están escuchando Info Análisis, un programa para la gente pensante, así como usted. Dice que en Panamá, ellos citan al inicio de la nota, que las otras empresas como Panamá Acciona ofertó $5.500 millones, Bechtel ofertó 4.300 millones, y sin embargo los señores del grupo del consorcio, el grupo Nuevo Canal, ofertó 3.200 millones. Eso era un 5% debajo del pliego oficial. O sea, pliego oficial de condiciones. La respuesta del señor que dice que ustedes, que la ACP hizo mal los cálculos, que fueron cálculos equivocados, acaba de decir el señor del grupo Nuevo del Canal, y él dice que los sobrecostos esos están justificados, según dicen. ¿Qué me dice usted al respecto? Y repito, el due diligence pone en duda que ellos tuvieron incluso por debajo, o sea, no hubo nadie que sospechara que podía venir. Bueno, nosotros no tenemos una limitación de que si hay una licitación o un ofertante que esté muy por debajo, llame la atención. Nosotros, y además yo tengo un cuadro que he hecho justamente por esa pregunta, me la han hecho varias veces. En el caso de todas las otras licitaciones, nosotros tuvimos licitaciones que vinieron por la mitad o por una fracción, y se ejecutaron dentro de lo que se había programado y se había contratado. O sea que no es el hecho de que hay una diferencia entre el que más ofertó y el que menos ofertó, no indica de que no se puede hacer la obra por el que menos ofertó. Y nosotros tenemos pruebas fehacientes y regulares de que esa situación se da casi todos los meses en el canal de Panamá. O sea, lo que dice Sacir es falso. Es totalmente falso. Nosotros no nos equivocamos en nuestros cálculos. Nosotros, primero que nada, no sabíamos tampoco cuánta gente ellos iban a contratar afuera. De afuera, y le iban a traer acá. Mientras más gente tú traes de afuera a expat aquí, ese proyecto, definitivamente. Pero nosotros ya habíamos hecho unos cálculos bastante profundos. Nosotros nos dedicamos, mire, esto no es una licitación que se preparó en un año. Nosotros estuvimos trabajando en estimados desde el año 2002-2003. Ya teníamos estimados, cuando llegamos al 2006 lo teníamos bien enmarcado. La mayoría de todos los proyectos, con excepción de las esclusas, todos han salido dentro de lo que habíamos dicho iba a costarnos, y a lo mejor un poquito más con las contingencias que le habíamos asignado. Este es el único que se ha salido del margen total. Ahora, nosotros tenemos reclamos por parte de ellos
que van que van en números astronómicos cuando en verdad tampoco existen los méritos. Y yo siempre me recuerdo de aquel momento donde llovió mucho aquí, lluvias extremas que tuvimos en el año 2010, el 7 y el 8, y que Hubo inundaciones y todo lo demás. hubo inundaciones y demás, pero allá, la Purísima, pero que ellos apenas estaban haciendo excavaciones y no hubo ningún daño significativo. Y al final el reclamo que nos vino por esos 2 días, que a propósito del 8 de diciembre no trabaja nadie, o sea, la construcción siempre se para el 8 de diciembre, así que por esos 2 días nos estaban reclamando 41 millones de dólares. Entonces decíamos, pero es que ellos no tienen aquí ni siquiera esa plata metida en este proyecto. Bueno, están reclamando en total 3.000 millones de dólares. Eso Sí, es 3.400 millones de dólares, que bueno, eso hay que deducirle lo que ya se les ha pagado a ellos, que está casi en 300 millones de dólares con los 233 que tuvimos que pagarle por la última decisión que tuvo la Junta de Resolución de Conflictos. Pero lo que voy es que en verdad los cálculos fueron hechos muy metódicamente. Nosotros contratamos a Parsons Brinckerhoff originalmente. ¿Qué es eso? Parsons Brinckerhoff era un project manager que se contrató en el año 2001. Una compañía... Sí, americana. Okay. Y que esa compañía se quedó con nosotros hasta el año 2006, 2007, trabajando justamente todo lo que tenía que ver con Project Management, pero además de eso, los cálculos con gente nuestra. Y los cálculos no fueron hechos de arriba hacia abajo, sino todo lo contrario, desde el camión hacia arriba. O sea, que son bien detallados y podemos demostrar los cálculos que nosotros teníamos originalmente. Así que a mí sí me llama mucho la atención de que ellos hayan, ahora en esta etapa del partido, por primera vez salen ellos a decir que habían hecho una propuesta debajo del precio. Ellos podrían haber hecho una propuesta de 3.500, 3.600 millones, y lo que hubiera pasado en ese momento es que nos hubiéramos ido a una segunda ronda. Y eso hubiera sido interesante, porque entonces en la segunda ronda normalmente los precios se compactan y se ajustan un poco más. Eso no sucedió, ellos estuvieron por debajo del precio de referencia y por tal razón se tuvo que adjudicar. 5%. Yo recuerdo haberle preguntado sobre ese tema del precio bajo que le ofertaba GUPC al administrador anterior, y él confiaba mucho en el contrato. Es decir, el contrato tenía un blindaje que si ellos se ofrecían muy barato, eso era en teoría, ¿cómo decirlo? Para el problema de ellos por haber ofertado tan bajo, porque el contrato tenía un blindaje más las fianzas y una serie de cosas que iban a permitir que se terminara la obra de todas Y no iba a maneras. tener adenda, recuerdo yo, no iba a... Y creo que había un tema de que estaba definido exactamente lo que se quería. Usted ha mencionado en situaciones anteriores, cuando surge la primera crisis grande con GUPC, el tema del contrato, como que ellos quisieron negociar por fuera del contrato, más o menos así. Y usted insistió en que había los mecanismos, el reclamo, el arbitraje y el segundo arbitraje, que yo creo que más o menos así. Sí, bueno, ¿Cómo fue eso? Si yo me remonto a ese caso de los 41 millones de dólares por los 2 días de lluvia, eso tenía todo un proceso. Ellos llegaban donde nosotros, en primera etapa, nos presentaban, si ellos nos hubieran presentado, decir, bueno, mira, que este camión se dañó porque hubo un derrumbe y esto, nosotros hubiéramos cubierto eso. Es más, teníamos también un seguro, cosa que no te lo mencionaron, pero nosotros tenemos un seguro. Y ellos optaron no por ir al seguro, porque el seguro tenía un deducible de $1 millón, sino ir directamente contra nosotros por 41 millones de dólares. O sea, que demuestra allí es el tratar de sacarle ventaja yendo directamente a través del proceso. El segundo paso, que es el que hace referencia, es que tú te vas a la Junta de Resolución de Conflictos, que debe ser un proceso más ágil, porque ellos están visitando la obra constantemente y saben qué es lo que está pasando. Y luego, si ahí hay un fallo, pues, pro o en contra, el que sale desfavorecido tiene la opción de ir a un arbitraje, cosa que, por ejemplo, nosotros estamos ahora mismo en un arbitraje que se debe llevar adelante en Miami. O sea que sí teníamos esa protección, teníamos la protección que había una fianza de cumplimiento de 400 millones de dólares, que al final tuvimos el año pasado que hacer un trade-off para que ellos pudieran conseguir sus préstamos de 400 millones de dólares y pudiéramos, supuestamente ese era el compromiso, terminar la obra
que ahora a los últimos días de casi terminando la obra, entonces vienen con estos asuntos de que no le dan los números, que en aquel momento pues le estaban dando bastante bien. Así que para nosotros el contrato lo hemos exigido que el contrato se siga al pie de la letra, cosa que ellos han tratado en múltiples ocasiones de convertir este contrato, que era de precio alzado, que era diseño-construcción, no es nuestro diseño, es su diseño, y por eso ahora mismo, imagínense que nosotros hubiéramos parado la obra y hubiéramos en ese momento asumido la responsabilidad el año pasado cuando tuvimos en una situación muy difícil estos problemas de las fisuras que se habían dado. El contratista que hubiera asumido este rol posteriormente hubiera dicho: eso no es problema nuestro, es un problema de ustedes, porque ustedes aceptaron o en su momento tenían ese contratista que nos entregó esta obra de esta manera, y nosotros no aceptamos una responsabilidad de ahí en adelante. Así que eso prueba que la historia, que las decisiones que se tomaron en ese momento de no concluir la obra, o sea, de no mandarlos a ellos para su casa, vamos a decirlo en español clarito, fue una buena decisión, y que nosotros nos mantuvimos con GUPC para que terminara la obra. Y ahora que estamos haciendo las pruebas, comienzan a salir estos problemas, y de ellos es la responsabilidad. O sea que el contrato sí tenía elementos de disputa, porque siempre se van a dar. Nosotros no hemos tenido ninguno de los contratos que hemos tenido en la ampliación, y no en ampliación, que siempre se den sin ningún tipo de reclamación. Siempre hay algún tipo de reclamación. En algunos casos, la mayoría de los casos los ganamos nosotros, en otros casos los perdemos, pero ese es el proceso, y el contrato tiene claramente establecido esas instancias. Nosotros no nos vamos a salir del contrato. Ellos insisten que nos salgamos, ellos insisten a través de todo este movimiento mediático de que nosotros ahora tenemos, a finales de este proyecto, estemos aportándole más dinero, cosa que no lo vamos a hacer. Esa es una posición que mucha gente coincide, expertos en la materia, que la posición de Panamá debe ser usted muy bien planteada: ceñirnos o circunscribirnos al contrato estrictamente. Vamos al cambio comercial, regresamos en breve con el ingeniero Jorge Luis Quijano. Él es el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá. Esto es Infoanálisis y Omega Estéreo, cadena nacional. Bien, amigos, de regreso aquí en Infoanálisis con el ingeniero Jorge Luis Quijano, administrador de la Autoridad del Canal de Panamá. Antes de pasarle a Milton, yo quisiera preguntarle, y nada me dice sí o no. Dice que la nota en comento habla de que los reclamos del Grupo Unido del Canal a la ACP superan más de 3.000 millones de dólares por supuesto sobre costos. ¿Son 3.000 millones los sobrecostos? ¿Esa cifra es correcta? Bueno, esos son lo que dice el país. Que dice GUPC, que ellos tienen derecho a esos sobrecostos. Ellos dicen que han cobrado 4.235 millones hasta ahora, y si es así, superan 1.117 millones el costo original del contrato. ¿Es así? ¿Eso es correcto? No, nosotros le hemos pagado a ellos alrededor de 3.4 millones de dólares. 3.4. Sí, eso es pago por avance, por reclamos que han ganado, y por el escalamiento también. No sé si recuerdan, había escalamiento 5 rubros: acero de refuerzo, acero estructural, cemento, combustible y mano de obra. Habían estos 5 rubros que a través del contrato en diferentes momentos se le iba a reconocer si había un movimiento inflacionario en esos diferentes rubros, y por eso fueron otros 119, 120 millones de dólares. O sea que en total, pues 3.4 millones. Además de eso, cuando se hace referencia a los 4.800, estamos hablando de esos 800 millones, 860 millones de adelanto que se le dio para que ellos siguieran adelante con la obra, como habíamos acordado el año pasado. Y para pasar a Milton, nada más me dice sí o no. Dice el Grupo Unido por el Canal que hay reclamos pendientes en la ACP por resolver de 2.238 millones. Sí, hay reclamos que ellos nos han entregado a nosotros, que nosotros hemos estado tratando de conseguir información de parte de ellos. Parte del problema que tenemos, que no hay transparencia, no solamente en la documentación que ellos nos entregan, sino hay transparencia en los números, en los cálculos que ellos tienen. Es más, eso ya lo hemos experimentado en el arbitraje, y tuvimos que ir a los árbitros de Miami y solicitarle acceso al sistema de costo de ellos, porque no tenían acceso. Nos han dado un acceso parcial que no nos deja a nosotros sustentar bien todos los datos, pero
ha sido a través de este proceso bien tedioso, con ahora que estamos ya en la última instancia de resolución de todas las disputas, que es el arbitraje, que apenas nos están empezando a dar el acceso a su sistema. Y ahí estamos encontrando cosas muy interesantes. Así que yo creo que una cosa es lo que ellos reclaman. Les di el ejemplo de 41 millones de dólares, que al final de esos 41 millones de dólares la Junta de Resolución de Conflictos decidió darle 0. O sea que era 41 contra 0, que fue lo que después de nosotros defendernos, al final le dio 0. Perdieron ese, entonces, ellos perdieron esa disputa. Me gusta que mencionó la palabra transparencia, porque por ahí venía mi próxima pregunta. Muchos panameños, inclusive en algunos programas anteriores, nos hemos hecho esta pregunta. ¿Cómo podemos tener acceso a esta información? Ahorita mismo usted nos la está contando, pero de repente el diario del País, ¿dónde podría buscar certificar esta información? Muchos panameños se preguntan, o nosotros mismos, y muchos panameños, inclusive empresas internacionales, se preguntarían, ok, vamos a ver quién tiene la razón, cómo puedo ver el contrato, cómo puedo ver cómo se han hecho estos pagos, cómo sería ese acceso o esa transparencia de parte del pueblo panameño para tener acceso a lo que está pasando. Bueno, uno que nosotros somos afectados no solamente a lo interno por el fiscalizador general, sino a lo externo tanto por Contraloría, y además también tenemos un contrato con Ernst & Young para llevar adelante la auditoría de la ampliación. O sea, podemos separar la auditoría normal financiera nuestra, ellos también ven la auditoría, o sea, hace una auditoría de la ampliación. Además de eso, nosotros cada 3 meses, el 23 de octubre, el 23 de enero, el 23 de abril, el 23 de julio, nosotros publicamos religiosamente nuestros nos damos cuenta no pues solo lo financiero, sino la situación de los contratos de la ampliación, que es un requisito de la ley 28 del 2006. Así que, y nosotros también vamos a la asamblea, donde somos cuestionados y damos las explicaciones necesarias. Nosotros le mandamos estos informes a la asamblea, a la comisión ad hoc que fue designada por el presidente en su momento, con quien nos reunimos religiosamente también cada 3 meses para dar todas las explicaciones. Ellos son un ente independiente y que recoge a distintos grupos civiles y que también ellos reportan a su gente, donde nosotros damos todas las explicaciones como lo estamos viendo aquí. También nosotros le reportamos a la Contraloría, a la Asamblea y al Ejecutivo y a la Junta Directiva. O sea que hay 5 diferentes instancias de reporte que se da, y a la Junta Directiva se reporta mensualmente, o sea, no solamente cada 3 meses, sino que también mensualmente. Son publicados, están en nuestro website. Cada uno de esos informes está en nuestro website. Yo sí quiero resaltar algo aquí. Este proyecto no ha tenido adenda per se, o sea, no es que esto es un proyecto de que era una carretera de 10 kilómetros y de repente quedó en una carretera en vez de 4 carriles, quedó en 6 carriles, y además de eso, de 10 kilómetros subió a 20 kilómetros, y que además le pusieron varias estaciones de bus adicionales que no están en el contrato. Esto ha sido la misma excusa, del mismo ancho, mismo largo, la misma profundidad, los mismos 3 niveles, las mismas 3 tinas de reutilización de agua. O sea, nosotros no hemos cambiado absolutamente nada, las mismas dimensiones, físicamente las mismas dimensiones. Aquí no se le ha añadido nada. Si nosotros podemos sumar lo que nosotros hemos solicitado adicional por recomendaciones aún de algunos de sus subcontratistas, en el área de las compuertas y demás, si sumamos todo, póngale 10 millones de dólares, que son 10 millones de dólares en un mar de 3.000 millones de dólares, eso no es nada en ningún proyecto. Es más, uno de los pocos proyectos que nosotros hemos hecho donde no hemos tenido que en verdad aumentar o meterle algo adicional porque se nos ha quedado algo por fuera. En esto no se nos quedó nada por fuera. Aquí, si hay alguna diferencia entre UPC y ellos, es la interpretación de ellos de la información que se les había dado, y que ellos ahora están utilizando esa información para tratar de ver cómo avanzan con sus contratos, con sus reclamaciones sobre el contrato. Sus aspiraciones. El tema de la negociación, Autoridad del Canal de Panamá con un consorcio que se llama Grupo Unido por el Canal, que entiendo es todo privado. No sé si algún gobierno tenga participación accionaria en algunas de las empresas que forman parte
del consorcio creo que no. Se lo pregunto porque aquí vino el gobierno español a través de su ministra de Fomento, creo que se llama el término, allá le llaman Ministerio de Fomento, Sí. con el gobierno de Panamá, un tema donde el gobierno no está involucrado y en teoría el gobierno de España tampoco está involucrado en este contrato para construir el canal de Panamá, la ampliación del canal de Panamá. Bueno, lo que sucede es que en proyectos tan grandes donde hay que buscar una fianza de 400 millones de dólares para un solo proyecto, que eso es lo que tuvieron que conseguir, normalmente tú buscas a entes que te dan ese backing, o sea, que te dan ese respaldo. Y en este caso, aparentemente había el respaldo de las ECAs, ¿no? Las Export Credit Agencies, que estaban detrás de lo que era la fianza de los 400 millones de Zurich. Entonces, o sea, había algún tipo de respaldo de la Unión Europea, en otras palabras, más o menos. Y por eso el interés, yo creo, importante, por dos razones. Ese era uno, porque al tratar de que ellos fueran a buscar 400 millones de dólares para poder adelantar la parte de el convenio por parte de ellos y nosotros dar la moratoria de los repagos, ellos tenían que entonces convertir lo que era una fianza de 400 millones en un préstamo de 400 millones, que no es lo mismo. Y en efecto, si las ECAs habían estado participando detrás, las ECAs entonces iban a ir a presionar a los diferentes estados, en este caso pues España. Y también estaba todo el tema de la marca España. Okay, la marca España para ellos, la marca España. ellos definitivamente no les conviene que su marca esté de alguna manera empañada en la ejecución. Así que por eso yo, más que nada, ella vino y hizo algunos intentos importantes. Yo creo que en algunos temas sí logró también del otro lado, o sea, del lado de SACIR, encontrar un camino para que nosotros resolviéramos en ese momento pues, esta disputa. Eso estamos hablando de noviembre del 2013. Yo lo único que le dije fue, yo no puedo prometer qué es lo que yo vaya a hacer, porque nosotros vamos a regirnos por el contrato y si eso lo lleva a ellos a parar la obra, cosa que lo hicieron, pues eso es una situación que tendremos que confrontar en su momento. Pero hasta allí nosotros no hemos cambiado en lo absoluto la forma de pago desde cuando era anteriormente Martinelli a lo que es ahora. ¿Qué tanto, ampliando la pregunta de Guillermo, tiene relación el Grupo Unido por el Canal con el gobierno fuera de la relación que tiene con la ACP? Es decir, trámites migratorios, temas laborales con el Ministerio de Trabajo, etcétera, que creo que yo recuerdo haber visto a Alma Cortés afuera de la ampliación del canal cuando era ministra de Trabajo en el gobierno anterior. ¿Será eso a lo que se refería Giuseppe Cuarta? ¿Qué tanta relación tiene la obra o el grupo o el consorcio con el gobierno que no es, o sea, son temas extra ACP? Por ahí lo que tengo que decir es que en verdad no hay ninguna relación por afuera que tenga que ver. Al principio hubo algunos problemas cuando estábamos en la época de conseguir los permisos para aquellos extranjeros que iban a venir a trabajar aquí, que era un número pequeño, y poder darle los permisos por un año entero y no tener que estar ahí cada mes renovando permisos. Pero ese problema en verdad se subsanó muy temprano en el gobierno anterior. Y por ahora yo no veo que la relación esa que está hablando Giuseppe Cuarta tenga que ver con el gobierno en sí. La relación es totalmente con la autoridad del Canal de Panamá, y el gobierno actual o el anterior no llevaba ningún tipo de riendas en ese asunto. Es autónoma totalmente. Sí, definitivamente ellos tienen que pagar sus impuestos, ellos tienen que conseguir los permisos cuando traen a alguien de afuera, y esos trámites normalmente, si en algún momento pudiese afectar la obra, ellos nos lo comunican y nosotros tratamos de ver cómo podemos agilizar con el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que sea necesario nosotros tratamos de facilitar. Sí, somos facilitadores. Quería felicitarlo, en este momento me metí en la página web de la autoridad del canal y es muy fácil llegar a estos informes de transparencia, es muy fácil acceder a toda esta información. Casualmente tuiteé el link donde los panameños que se preguntaban dónde podemos tener esta información lo pueden buscar. Mi pregunta ahora, o el comentario, si nos puede aclarar, es
hay algo de qué preocuparnos, todo va viento en popa, vamos a tener el canal funcionando. Los panameños quieren estar seguros de que esto está en camino. Sí, una cosa es dejarnos de preocupar. Siempre existe la preocupación de tener una relación áspera con un contratista que es importante para el canal, para su ampliación. Sin embargo, yo sí les digo que a nosotros no nos preocupa en lo absoluto el que GUPC desista quiera salirse y no terminar la obra, porque nosotros la podemos asumir en este estado. Nosotros ya teníamos en su momento, el año pasado, cuando estábamos en una situación mucho más difícil, no nos quedaba otra que si no podíamos llegar a un acuerdo de seguir trabajando dentro del contrato, que nosotros íbamos a tener que asumir la obra. ¿Nosotros cómo sería? Si En aquel momento iba a ser a través de subcontratistas que ya estaban en su lugar. Y el problema principal no era la construcción en sí, aunque nosotros no somos expertos en construcción, podíamos conseguir contratistas que lo hicieran, era el tiempo que se iba a tomar. Y aquel entonces estábamos en 65%, una gran diferencia de la estructura todavía de concreto, no se ha culminado, ahora mismo ya tenemos la estructura de concreto y toda su electromecánica principal instalada. En aquel entonces la situación era mucho más difícil para nosotros porque nada más teníamos 4 de las 16 compuertas aquí, y eso involucraba en un momento y estuvimos haciendo algunos esfuerzos de contacto con diferentes fabricantes de compuertas que podrían fabricar las compuertas para estar seguros de que podíamos de alguna manera asumir esa responsabilidad en su totalidad. Así que ese momento era mucho más difícil que lo que tenemos ahora. Lo que tenemos ahora por delante, estamos hablando de controles, estamos hablando de distribución eléctrica, todos los equipos están aquí, o sea, aquí ya no falta ningún equipo aquí. Las programaciones de los sistemas de operación de las esclusas en sí, de las válvulas y de las compuertas, que es la parte principal, eso nosotros mismos en el canal actual hicimos toda la modificación del sistema totalmente manual, el electromecánico a digital, y eso justamente gente que trabaja en las esclusas actuales. Y sí tenemos la capacidad de hacerlo a través de subcontratistas. La mayoría de los trabajos que quedan pendientes son eso: controles, distribución eléctrica, porque ya es hacer los empalmes, porque se han estado tirando todo el cableado, y al final lo que queda pues es la operación que la íbamos a llevar adelante nosotros. Ya se han hecho pruebas locales de todas las compuertas, o sea, todas las compuertas se mueven, o sea, y se pueden mover localmente. Las válvulas también se pueden mover localmente desde sus gabinetes. O sea que en esencia, y así nosotros hemos operado a veces las esclusas actuales cuando hay que hacer algún mantenimiento y demás, se opera localmente. O sea que no hay, por el lado de nosotros, si ellos tienen una incapacidad financiera o técnica para terminar, nosotros la terminamos. Que la ACP lo termine quizás es el último escenario, no queremos que eso pase, pero ¿qué tendría que pasar? ¿Que ellos se vayan o que nosotros lo echemos? Usted sabe que ustedes se van porque ya no lo quieren. Yo creo que se vayan ellos solos. O dejarlo que se vayan ellos solos por el tema de demanda, porque va a pasar después. A lo mejor ellos están apurados que lo echemos para después ya demandarnos. No, en efecto, lo que ellos sí tendrían es que abandonar la obra. Nosotros no, a menos que veamos que intencionalmente están retrasando la obra, cosa que tampoco es bueno ni para nuestra imagen ni para la imagen de esas empresas, que recordemos que sí, aquí la vemos como GUPC, pero en el mundo no se ven como GUPC, en el mundo se ven individualmente. Ellos tienen proyectos en todos lados. Una se llama SACIR, la otra se llama Jan de Nublo y la otra se llama Salini Impregilo. O sea, y la otra que es CUSA localmente, porque CUSA en verdad en estos momentos no tiene ningún tipo de actividad andando dentro de ellos. Así que para mí es un forcejeo de último momento, viendo que estamos cerrando año, pero también viendo que todavía le quedan 5 meses por delante de trabajo, y que quisieran ver que el canal también aportara algo más. Nosotros vamos a aportar lo que está dentro del contrato, lo que hemos acordado que íbamos a hacer, y ni un centavo más. Ingeniero Quijano, el tema aquí es, usted habló de relación áspera,
me gusta ese término porque todo lo que yo he leído tiene una aspereza manifiesta, ¿no? Sí. Incluso, lo digo con mucha consideración, tiene un tufillo a chantaje desde mi óptica, todo lo que estoy viendo. Mire, el señor Cuadra dice, la ACP nunca ha aceptado de forma conciliatoria algunos de nuestros reclamos sin tener que agotar todas las instancias de arbitraje. ¿Eso es cierto? Bueno, yo le di el ejemplo más sencillo de los 41 millones de dólares. Si a mí me presentan un reclamo por 2 días de lluvia y un día que no iban a trabajar y no hubo ningún derrumbe significativo ni ningún daño a la obra, excepto un mayor bombeo, y si yo hago mi cálculo, a mí me salían que a lo mejor eran 50 o 150 mil dólares y me presentan una factura de 41 millones de dólares, para mí eso es ridículo. Y para mí yo debía ir preso si yo pago un real sobre lo que nosotros habíamos calculado. Ha sido muy celoso entonces usted en eso. Nosotros hemos sido muy celosos y eso es lo que ellos no aceptan. No aceptan el hecho de que nosotros estamos protegiendo los dineros del pueblo panameño. Este es un país que ha hecho un gran sacrificio para hacer esta obra. Estos no somos Estados Unidos ni ninguna otra potencia que tiene billones de dólares para ellos hacer un proyectito de 5 mil millones de dólares, lo hacen todos los días. Para nosotros es todo un mundo, es un sacrificio de todos los panameños y nosotros lo vamos a defender hasta la última instancia. Eso no lo han entendido ni del primer día ni aún al final de este proyecto. Es simplemente que en el futuro pues tendrán que, definitivamente por aquí yo creo que no van a tener ningún contrato porque su reputación, por lo menos en nuestro país, va más allá de lo que ellos esperaban. El señor Cuadra dijo que ellos podían terminar la obra en abril, siempre y cuando se les pagara, o sea, atendieran sus reclamos, vamos a ponerlo de esa manera. La pregunta mía, ¿tendremos la obra lista en abril o no? Nosotros estamos confiados de que la obra se puede terminar en abril y de que si ellos, a menos que intencionalmente, por ejemplo, nada más se vayan a un solo turno y simplemente quieran extender esto para, como dirían en inglés, make their point, o sea, ¿Aceptaríamos eso nosotros? No, nosotros no aceptaríamos eso. Nosotros tendríamos sí, que prácticas tomar prácticas edificatorias para llevarnos a pagar más. Nosotros no lo vamos a hacer. Me parece que eso inmediatamente incita a una reclamación de parte de nosotros hacia ellos por daños y perjuicios causados no solamente más allá de lo que dice el contrato, sino que también por el cómo han empañado la imagen del Canal de Panamá ante nuestros clientes, porque este asunto de que nosotros les debemos dinero y que pueden retrasar la obra, eso ha impactado a nuestros clientes y nosotros podemos probar que es totalmente falso, o sea que definitivamente cabe, yo no soy abogado, pero estamos investigando para ver cómo empezamos un proceso contra ellos por perjudicarnos, por perjudicar la imagen no solamente del Canal de Panamá, sino del país. Mire que me llamó la atención mucho que ahí señalan que el grupo Unido por el Canal solicitó a un jurado, a un juez, en Colorado, en Estados Unidos, que quería unos documentos de una empresa de ingeniería que le prestó un servicio a ustedes. Tengan la medida, nada más dice que eso, nada más esa documentación representa 89 cajas y archivos, además de 1,65 terabytes, usted que es el técnico de esto, que corresponde o equivale a 165 millones de páginas. 165 millones de páginas que corresponderían a 80.000 cajas. Esa es la magnitud de lo que estamos hablando. Nosotros más o menos en materia de documentación de solo esa empresa que se va a hacer el nombre CH2M Hill, que es que fue nuestro project manager, sí, administrador del proyecto que nos acompañó a nosotros. ¿Cuánto hemos pagado hasta ahora en abogados? En total, Es diferente ¿no? como 53 millones de dólares desde un principio.